Bueno, Nico, bienvenido. De nuevo, gracias por tu tiempo, por estar acá. La verdad que estoy muy contento de poder tener esta charla y poder integrar como mundos que pueden llegar a parecer diferentes o que son opuestos cuando no lo son, hablando de la espiritualidad, lo psicológico y en este caso lo financiero. Pero bueno, me gustaría que, si te parece, te presentes quién sos vos, qué es lo que haces y después de ahí seguimos. Buenas, bueno, gracias por la invitación. Soy Nicolás Appelt, tengo 37 años, estoy en Buenos Aires, Argentina. Me gusta creer que explico los temas complejos del mundo de la conciencia y la espiritualidad de forma simple, para que sean accesibles para todos, eh, para que los podamos usar para vivir un poco distinto, lo que podamos. Ahí va. Y en concreto, digamos, por ahí para alguien que no te conoce, digamos, que cómo ejerces tu profesión o qué es lo que haces. Eh, ¿En qué está dividido lo que hago? Está dividido en distintas verticales, por así decirlo, desde encuentros uno a uno a acompañamientos, es lo que menos hago por una cuestión de tiempo. Y después, lo principal que tengo es una formación en donde la gente pueda aprender qué son las 7 leyes universales, toda la estructura teórica y cómo funciona y cómo se aplica a la vida. Y después hay formatos de retiros más largos en Perú, México, Bolivia y demás, que son de 7 días, que viene la práctica del mundo teórico. Y después hay unos subretiros, por así decirlos, como terapia, que están apuntados ya a terapeutas, personas que trabajan con personas, coaches, psicólogos, médicos, que necesitan expandir las herramientas que tienen para poder trabajar con personas y contar con mayores capacidades de intervención, ¿no? Que realmente lo que nos sucede a quienes trabajamos con personas es que las ofertas suelen ser grandes carreras y necesito a veces simplemente como que me enseñes técnicas, intervenciones, protocolos que me sirvan como con distintas personalidades. Sueño consciente, un evento de vibración y frecuencia que dura toda la noche en la naturaleza. Y después, bueno, participo en muchos congresos, soy escritor. Todo gira alrededor de las leyes universales y de la mente, básicamente. Sé que esto te lo preguntan bastante, pero bueno, quería ver si me podías como explicar de la forma que puedas cuáles son las 7 leyes universales y quizás sí, cuáles de ellas tienen su vínculo con lo financiero. Eh, Podemos nombrarlas, ¿no? Las 7 leyes Bueno, sí, universales. sí, porque sé que son varias y sé que llevan su tiempo, así que esta pregunta dije, bueno, la voy a hacer, pero la Sí. idea por ahí la podemos como cortar un poco en la parte más que tiene que ver con lo financiero o cuál es la relación, digamos, con la plata en algún punto. Podemos hacer el link directo. Estas 7 leyes universales son milenarias, es una filosofía de vida que las podemos llamar de distintas maneras. Son los truquitos de juego, ¿no? Si acá estamos viviendo en un mundo virtual que es un juego, las 7 leyes universales son los truquitos. No sé si, capaz que voy a hacer una referencia malísima, pero yo jugaba al Sims a veces de chico y tenía un truquito que era Clapausius. Y con Clapausius me daba de a $1000 sin tener que hacer nada, ¿no? Y con eso me hacía una tremenda casa. Digo, la única diferencia es hacer la casa más rápido y más bonita, sin esfuerzo, sabiendo los truquitos, versus que te lleve un montón de tiempo. ¿Cuál sería el equivalente a Clapausius, al truquito en el jueguito? Es entender que todo se construye dentro de la propia mente. Y que si quiero truquitos para este juego que estamos jugando, los truquitos son nuevos sistemas de creencias o soltar viejas creencias que tenemos. Con lo cual, con lo financiero está estrictamente conectado. Podemos dar infinita cantidad de ejemplos. El primero que podría darte es de la ley de correspondencia, que es la número 2. Dependiendo cuánto vos creés que podés tener, es el máximo, por ejemplo, que vas a poder ganar de dinero. Si lo hablas en lo financiero, ¿no? Em, Tu capacidad imaginativa en cuanto a de qué forma podés vivir representa los límites imaginarios de tu conciencia. Digo, parece que la imaginación es ilimitada, pero sin embargo, si hacemos preguntas a las personas y le das rienda suelta, igual le ponen un límite a su imaginación. Ese límite es la representación de cómo está construido el mundo interno. Entonces, dependiendo de qué mundo interno tengas, cómo se hacen los negocios, cómo se gana dinero, si se aplica o no esfuerzo, cuánto lleva, de qué forma se hacen, en realidad no es que hay reglas afuera, es el sistema de creencias que lo determina dentro. Bien, ¿y cómo puede hacer alguien? Obviamente entiendo que una de las posibles respuestas sea con terapia, o bueno,
contrataste un servicio como el nuestro o con otros servicios también, digo, para poder realizar esto, pero por ahí de forma individual o autónoma, ¿cómo puede hacer alguien para tratar de estar en contacto con sus propias creencias, limitaciones y desde ahí empezar a construir algo diferente? Bueno, a mí lo que me gusta de las leyes universales es que no generan dependencia, ¿no? Entonces, digo, las pueden consumir en cualquier lugar. Digo, pueden comprarse el Kybalión, pueden comprarse mi libro, verlo en YouTube, que es donde quieran. Digo, hay acceso gratuito a esta información hoy en día. Yo les recomendaría que se las aprendan, em, porque aprendemos una forma muy veloz de cómo leer la realidad. Ejemplo, ¿no? Principio de correspondencia. ¿Querés saber cuáles son las ideas instaladas en tu mente acerca de el dinero? Si estamos poniendo el ejemplo del dinero, es em, imagínate cuánto para vos es mucho ganar a fin de mes y ahí automáticamente ya sabes cuál es tu sistema de creencias limitado. Si decís 100 y tu cuerpo dice sí, sí, lo creo. Decís 200, tu cuerpo dice sí, sí, lo creo. Pero cuando llegas a 1000, no, es medio imposible. Hasta ahí ya sabes que tu sistema de creencias llega hasta ahí. Con lo cual, la ley de correspondencia, que es como es adentro es afuera, que es la segunda ley de las 7, cuando vos te proyectás, cuando vos te imaginás o analizás de qué está compuesta tu realidad, podés ver reflejado cuáles son los límites de tu mente. Entonces, cómo está tu salud, cómo están tus vínculos, cómo está tu dinero, cómo está tu conexión con Dios, cómo está tu conexión con tu cuerpo. Cuando encuentres límites en cada uno de esos aspectos, decís, no es que la vida es así. Mi mente tiene un límite y hasta acá más de esto no se permite ser. Entonces, el mejor terapeuta y gratuito es la ley de correspondencia. No te cobra nada, es solamente ponerse a observar. A ver que lo que está afuera en realidad está adentro y que cuando yo modifico algo interno, probablemente esto se vea reflejado afuera. Sí, que entiendo, digo, cuando somos del club de haber estudiado psicología, ¿no? Entiendo que cuando al principio algunas ramas de la psicología lo pueden llamar esto como un pensamiento mágico, pero ya nos acercamos a un plano, no solamente dentro de la ciencia, sino dentro de la neurociencia, incluso nuevas corrientes de la psicología, donde ya queda totalmente demostrado que el mundo se construye a partir del observador que está viendo ese mundo. Entonces, lo que tenemos que cambiar es cómo el observador estructura la realidad que ya existe. Uno cuando ordena la realidad, la ordena a su forma. Entonces lo que tenemos que cambiar es la forma en que estamos ordenando la realidad. Ni siquiera tenemos que cambiar la realidad. Es una mentira, eso. Ya está todo dispuesto en la realidad, pero la estoy ordenando de una forma de la que soy capaz de ordenar. Entonces, para vivir una vida distinta tengo que aprender cómo ordenar distinto lo que ya es posible. No vemos al mundo como es, sino que lo vemos como somos, ¿no? Talmud, ejemplo, ¿no? Sí. ¿Y qué ejemplos se te ocurren en concreto de personas con las que hayas interactuado que hayas visto como estos patrones o creencias que estén ahí como limitando, sobre todo en esto para el desarrollo económico? Puedo empezar por los positivos. ¿Qué veo en los que hacen cosas distintas? Altísima, Dale. altísimo fanatismo por el riesgo. ¿Y por qué solamente una persona probablemente es exitosa cuando tiene, como, viste que vamos a hablar en competencias cuando hablamos de recursos humanos, en aversión al riesgo, cuánta aversión al riesgo hay o no? También en la inversión, ¿no? ¿Cuánta aversión al riesgo tenés? No, yo quiero ser moderado, compro Bitcoin, no. Las personas que ganan son las personas que arriesgan. ¿Y por qué esto tiene un vínculo con la psiquis y con la mente? La mente no quiere tomar decisiones que no pueda controlar. Entonces, los escenarios que traen mayor experiencia, mayor sorpresa, mayor ganancia en la vida, y esto va más allá de las inversiones, va para todo, para vínculos, para trabajos, para sueños, para todo, son no conservadores. Entonces, si vos querés vivir una vida conservadora, los resultados son conservadores. Ahora, si querés experimentar cosas, tenés que tener mucha capacidad de riesgo. Entonces, en todo caso, lo que hay que prepararse es para aceptar lo que siempre existió, el riesgo, pero creíste que no existía. Entonces, en realidad no es que por ser una persona arriesgada estás viviendo de una manera descontrolada sobre algo que estás loco, sino que en realidad estás aceptando lo que siempre existió, que es alto riesgo, que es vivir en el planeta Tierra. Vivir es riesgo, es riesgoso, pero hay algo de nuestra psiquis que nos hace pensar que no tiene riesgo estar vivos, pensar que controlamos, que todo es para siempre, entonces creemos que existen decisiones conservadoras. Es una mentira, digo, yo puedo decir, bueno, voy a hacer un plazo fijo a 50 años porque eso es conservador, entonces no va a pasar absolutamente nada, y de repente el banco fundió, de repente 2001 corralito, de repente... Entonces,
¿Cómo me preparo psíquicamente para vivir en un mundo de incertidumbre? Y esto incluye, por ejemplo, la forma en que hacemos las finanzas, ¿no? Cómo invierto con incertidumbre, por ejemplo, ¿no? Es un poco la idea. ¿Cuánto estás dispuesto a perder para Totalmente. ganar? Totalmente. Cómo lidiar también con la incomodidad, ¿no? Porque creo que a la larga todos estos patrones lo que tienen en general, en este caso nombrados como los positivos, que son, digo, aceptar la incomodidad o aceptar el riesgo, pero en lo contrario es esto, ¿no? Como esa incomodidad a veces queda ahí y hay personas que tienen más facilidad o más el hábito de poder enfrentarla para poder Ujú. replantear como, ¿por qué hago esto? Esto, claro, en realidad, mira, me puso un propio límite. Y quizás hay personas que no. Em, Quizás sigo insistiendo en como, ¿qué le puede pasar al oyente cuando escucha esto y dice: "Sí, bueno, pero tengo ganas, pero al mismo tiempo no"? Digo, ¿cómo uno puede entrar en contacto también con su pasado y empezar a ver, ¿no? De dónde vienen estas creencias que limitan. Lo que uno tiene que conectar es con los miedos, ¿no? Es como una de las mejores ayudas terapéuticas que tenemos, lo que más marca el camino de aquello que nos va a hacer triunfar, si existe eso, ¿no? Estamos inventando que existe el concepto de triunfo o éxito, que no creo, pero a lo que contempla nuestra psiquis, para mí si queremos triunfar, el lugar en donde que podemos revisar es dónde están los miedos. Donde encuentres que hay miedo, es tu portal hacia el éxito, básicamente. ¿Por qué? Porque probablemente los miedos están arraigados o sobre hechos virtuales, sobre hechos reales, si ambos virtuales o reales pueden ser del pasado, si viste que, pongo un ejemplo personal, ¿no? Mi abuelo Nicola vino de Italia en la Segunda Guerra Mundial, muerto de hambre, entonces hay una grabación, un programa en la psiquis que dice, che, en cualquier momento puede suceder algo donde todo vuela por los aires y vos te quedás sin nada automáticamente. No importa lo que construyas, se puede crear. Eso, por ejemplo, es una memoria dentro de cómo se manejan las finanzas dentro de una familia, porque estamos todos preparándonos para que todo vuele por los aires. Entonces, vos podés tener, por ejemplo, $1.000.000, pero si el programa no te lo permite gastar, no tenés dinero. Lo que tenés es una seguridad psíquica estancada en algún lugar, pero vivís de una forma muy carente. Entonces, no tiene que ver, la riqueza no tiene que ver con la cantidad de dinero que tengas, sino con cómo se usa y para qué se usa ese dinero. Cuando hablamos de algo financiero, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cuál es, hasta dónde llega lo que nos puede molestar o limitar en la vida, por ejemplo, un patrón heredado de cómo vi que mi abuelo o mi papá o mi mamá manejaron el dinero, porque yo en la vida no puedo hacer nada distinto a lo que aprendí. Por ende, si aprendí que esa forma maneja las finanzas, entonces yo voy a repetir esa forma porque me mantuve vivo hasta ahora. Evolucionar y madurar es elevar la conciencia a lo que ellos hicieron. Vamos de nuevo al problema de cuál es. Cuando vos quieras crecer y hacer algo distinto, no tenés instrucciones. Porque no la tenés en tu pasado, no la tenés en tu niñez, no la tenés en tu infancia. Probablemente tengas lo contrario, traumas que te refuerzan que no lo hagas. Entonces, para hacer un salto económico o financiero, toca revisar cuáles son los traumas del dinero, cómo se administró el dinero, qué se decía que es el dinero, para qué se usaba el dinero. Por ejemplo, en mi casa, el dinero no se usaba para el disfrute. Solo se podía usar y estaba justificado si era para que vos estudies y tenga un propósito de salvarte la vida. ¿No? Entonces, claro, para los 24 años he estudiado 3 carreras, he estudiado psicología, he estudiado administración de empresas, me estaba metiendo en un diploma de coaching ontológico, y ahí sí estaba habilitada la plata. Ahora, cuando me tocaba tomarme vacaciones o regalarme algo, no estaba habilitada. No es porque está bien o mal, es porque el programa no lo permite. El programa que tenía instalado sirve para una cosa, el dinero. Entonces, lo que tuve que trabajar es, che, ¿qué pasa con el dinero que se usa para disfrutar la vida? Cuando sacas ese programa, ganas más dinero, paradójicamente. Y nombrabas trauma, ¿no? Digo, por ahí hay personas que nombraste el 2001 como una posible escena traumática, y hay un montón, sobre todo en un país como Argentina, pero Sí. por ahí hay alguien que sí hizo terapia o revisó cierta escena, pero ese trauma sigue un poco anclado ahí. ¿Cómo lo podrías relacionar como a cómo vincularnos con el trauma? Y te suma la conciencia, que también sé que tenés mucho contenido sobre la conciencia, me parecería muy interesante que también puedas vincular como estos conceptos. A veces nos demora muchos años acercarnos a los traumas y los rodeamos y los rodeamos y los rodeamos. Yo creo que todo lo que buscamos los seres humanos es cambiar y al mismo tiempo es de lo que más huimos, ¿no? Y yo creo que toda la terapia que hacemos, todos los cursos a los que asistimos, los retiros y demás, son
es lo que demoramos en convencernos de hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer. ¿No? Yo creo que todo ser humano ya sabe lo que tiene que hacer y para qué está y qué quiere hacer. El hecho es que toma demasiado tiempo en convencerse o al hacerlo es necesario para hacerlo. Entonces, lo primero es, a algunos les llevará 6 meses, a unos 10 años. En cuanto a tiempo, es un proceso personal donde nadie puede intervenir. Y tampoco eso es necesariamente está ligado a la técnica que usen. No te puedo decir, che, sirve más que haga terapia, sirve más tu taller, el mío, enneagramas, ayahuasca, qué sé yo. A algunos no importa que hagan todos, van a tardar 10 años, otros van a tardar un año. Entonces, en relación a la variable tiempo, no sabemos. Depende de cada ser humano y cuán persistente sea, pero en realidad lo que se esconde bajo es cuántas ganas tenga de cambiar. En el mundo de la conciencia y la espiritualidad hay mucha gente rodeando el trauma, acercándose al trauma, pero no queriendo cambiarlo, porque está muy apegado a sus traumas porque traen muchos beneficios. Pero es un tema muy profundo para hablar, ¿no? Pero por un lado, en cuanto a tiempo. Por el otro, lo que diría es, quiero ser pragmático y práctico. Para alguien que esté escuchando del otro lado y dice, bueno, ya lo vengo trabajando, no sé ni qué hacer ya y quiero la verdad cambiar mi vida, quiero vivir de una forma distinta. Yo lo que hago es partir todo, todos los sueños, todos los grandes proyectos, todas mis grandes imaginaciones, las parto en microacciones. Eso es lo que hago en toda mi vida. Eso es lo que me trajo hasta acá ahora. Es sueño extremadamente en grande, hago extremadamente pequeño. Para eso hay que trabajar em, la paciencia y la tolerancia en la construcción de las cosas, que hoy, en una era digital de Instagram y TikTok y todo eso, es una competencia y habilidad que falta dentro de las personas, porque pienso que todo se tiene ya, que si el ad no me funciona, entonces mi negocio no funciona, y nos estamos olvidando de construir. Y construir te lleva a lugares muy dolorosos, emprender te lleva a lugares muy dolorosos, invertir te lleva a lugares muy dolorosos de enfrentarte con tu propia ignorancia, con la tolerancia a la frustración y con la espera de los resultados. Y la espera es lo que mata a la mayor parte de los seres humanos que buscan hacer un cambio. Ahí es donde cae la mayoría. Y querer ver el resultado ya y no tener como esta persistencia o paciencia y capacidad de ver a largo plazo, ¿no? Y sobre todo, digo, en las inversiones me parece un increíble ejemplo, porque es justamente eso, digo, bueno, sí, todo lo que estás haciendo ahora es para algo mucho más adelante. Muchos Sí, hablan de jubilación, pero por ahí también es a 5, 10, 15, 20 años y lo mismo con emprender. Nosotros también fomentamos mucho el emprendimiento, la idea de que la gente pueda tener como sus propios activos o sus propias otras fuentes de ingreso. Em, con respecto a esto del emprendedurismo, ¿cómo las leyes universales pueden ayudar a alguien que quiere emprender? uf, las podemos usar de mil formas. Primero, si fuéramos con mentalismo, diríamos, ¿cuál es tu sueño? Aunque suene súper Cris Morena, Rincón de Luz, que suene como muy fantasioso o inocente, es cuál es tu sueño. Para mí, lo más rentable que puedes hacer en la vida es convertir tu pasión en un trabajo, sabiendo que eso hace que por momentos te tenses frente a tu pasión. ¿Por qué? Porque tu pasión probablemente esté muy Perdón que te cercano. interrumpa, Sí, pero te lo dejo para ver si también te sí, puede servir para tu respuesta. Cuando me preguntaste cuál es tu sueño, pensé que me lo estabas preguntando a mí, y te lo comento, digo, porque te puede salir, pero fue como sí. una sensación de vértigo, de incomodidad y de como, bueno, pero digo, por más que digo, sea psicólogo, tengo medianamente trabajado la idea de lo que es mi sueño, pero una pregunta tan directa, digo, mueve un montón, aún creyéndome preparado, digo, bueno, hablando de esto, de toda la incomodidad que genera y todo lo que estabas por decir, digo, te lo quería comentar por ahí para que lo puedas usar a ver también cómo seguramente esto sea lo que sucede con tus pacientes o las personas que te rodean. Y está súper lindo que traigas, porque uno cree que... Siete. Pensaba en esta frase también, ¿no? La de quien tiene un gran porqué puede superar cualquier cómo. Es que el cómo es algo que no está en nuestro control. Yo siempre pienso en este ejemplo. Si alguien del otro lado, que hoy tiene $10.000 en su cuenta bancaria, quiere llegar a $1.000.000, no se puede explicar cómo va a llegar. Porque la única forma que yo te pueda explicar cómo se llega a algo es si hice el camino. Te quiero explicar cómo llegar hasta Mar del Plata. Che, pero nunca fui a Mar del Plata. Uf. Entonces puedo leer un poco de teoría y te puedo repetir teoría. O puedo ir a Mar del Plata, ver qué me pasa en el proceso. Mirá que puedes pinchar cubierta, bla, 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 y tenés que tener una grúa, y volvés para atrás y volvés para adelante. Uy, llegué a Mar del Plata. Entonces, el cómo es ficticio. El cómo es una creación ilusoria del ser humano que cree que puede controlar cómo se hacen las cosas. Por eso, como no tenemos control del cómo,
Digo, y esto, yo he trabajado muchos años, 11 años en recursos humanos, era parte de creación del EBITDA, de compensaciones de toda una región de América, o sea, enviando sueldos, y la verdad es que nunca vi que un EBITDA, que un presupuesto, que un forecast se cumpla. No lo vi en mi vida, en todas las multinacionales que estuve. Porque o va para arriba o va para abajo, pero nunca se cumple. Entonces, uno hace qué y hace cómo, y siempre salen distintos a lo planeado. Con esto no significa que no vas a proyectar, pero que el foco tiene que estar puesto en la acción pequeña. Porque cuando el foco está puesto en la acción pequeña, es, bueno, ¿cuál es el primer paso para Mar del Plata? Bueno, subirme al auto. Bueno, voy viendo cómo sigue esto. Entonces, construir una nueva vida no contiene cómo. Contiene acción, aprendizaje, acción, aprendizaje. Mientras más micro sea tu acción, menos es el costo que pagas en el aprendizaje y más rápido lo puedes integrar. Entonces es ir jugando a esto, pero de nuevo, para esto tenés que tener mucha visión de paciencia, que lo que estás haciendo, que parece ínfimo y que no te lleva a ningún lugar, es lo que te acerca a Mar del Plata. Entonces, tenés que creer que el metro que hiciste entre salir de la puerta de tu casa y Mar del Plata es un paso. La mayoría dice, no, no estoy en Mar del Plata. Entonces, el metro que recorrí no sirve. Y ahí es donde el mindset emprendedor se arruina, ¿no? Es como, sí, sí, estoy más cerca, estoy mucho más cerca. Nombrabas como la ley de vibración, cómo uno va trayendo cosas, ¿no? Pero entiendo que también uno cuando emprende tiene momentos en los que vibra más bajo, si se puede decir, y entiendo que vos nombras mucho que vibrar bajo no es algo que esté mal, pero digo, ¿cómo poder lidiar cuando uno, bueno, efectivamente, quizás no siente que está siendo magnético o que está vibrando de una forma donde las cosas se van dando? Lo primero es mucha compasión, pues somos seres humanos. Y si se nos olvida eso, la presión que ejercemos, a mí me parece como muy importante siempre recalcar que cualquier camino de conciencia o espiritualidad o filosofía no se tiene que convertir en un eje de presión para tu vida. Ni siquiera ir a terapia. Cuando algo se convierte en un eje de presión, en un deber ser, entonces no te estás jugando a favor en la construcción de una vida mejor. Entonces, si vos entendés, por ejemplo, por correspondencia, que eso que está sucediendo de afuera habla de vos, o que en este momento estás en unas emociones súper bajas porque estás en tensión, no es para que te castigues, es simplemente para que tomes una lectura y digas, acá se me está pidiendo un ajuste, acá se me está pidiendo un cambio o flexibilidad. Eso es una aclaración muy importante porque realmente lo que nos gusta hacer a los seres humanos es que cuando aparecen momentos de tensión, de frustración, de enojo, es cargarles experiencia de juicio, de culpa y de exigencia. Y eso en realidad, para mí, en mi teoría personal, es una forma camuflada del auto boicot de viejos sistemas de creencias que vienen a arrebatarte el proyecto nuevo de vida. Y se disfrazan de qué mal que estés enojado, qué mal que no estás siendo espiritual, qué mal que... Entonces, pasando en el limpio, lo que quiero decir es, por momentos te vas a frustrar, por momentos te vas a enojar, por momentos vas a decir, ¿para qué carajo tomé esta decisión? ¿En qué estaba pensando? Y lo que tenés que hacer, o no, no sé, es una propuesta, es permitirte vivirlo y decir, wow, qué cagado que estoy. No sé para dónde va a ir esto. No sé si esto va si llego a Mar del Plata o no, pero voy a seguir intentando. No, yo creo que emprender es tan misterioso, tan incontrolable, que es para cabezaduras y es para personas que creen en lo que no pueden ver. Entonces ahí me decís, che, ¿es para todos? No sé, no sé. Hay personas que eligen invertir de una forma más conservadora y también es una vida muy feliz, es una vida muy linda. Hay que elegir el libre albedrío de cuánta versión al riesgo tengo, ¿no? Em, pero yo no estoy en contra de las emociones que llamamos negativas porque no son negativas, son descripciones de los estados internos. Eh, yo por lo menos como lo vivo distinto hoy, digo, qué bueno que tengo miedo. Uy, hoy estoy re estresado. Uy, esto hoy me genera ansiedad. No lucho para sacarme esa sensación. La incluyo como parte del proceso. Esto es parte de lo que estoy construyendo. Lo que he aprendido es que cuando no lucho contra lo que emerge, suele desaparecer rápido. Y me trae información y puedo seguir. Totalmente. También qué importante la preparación, ¿no? Porque eh, uno emprendiendo puede empezar y seguramente vaya pasando por todo esto, todas las cosas que dijiste son totalmente esperables, pero qué bueno también es prepararse para emprender, para lo Ah, financiero, digo, sea sí, con sí. terapia, sea con libros, sea con cursos, sea con asesoría, digo, lo que cada uno pueda y quiera, pero qué importante, y esto también vos hablas mucho de las redes, ¿no? Como qué importante tener redes
para poder dar estos pasos en lo interno y en lo externo. Sí, porque, todos ignoramos un montón, ignoramos casi todo y sabemos muy poquito. Eh, entonces es re lindo para mí declararse un gran ignorante y eso te permite todo el tiempo estar permeable a la flexibilidad que te lleva el éxito de las cosas. Si, si vos tenés una idea, pero de repente me junto con vos que sabés más de finanzas y me mostrás otro mundo, la posibilidad de integrar la visión del otro, aprender del otro porque me declaro ignorante, me es más nutritiva. Para eso me tengo que declarar ignorante. Nos cuesta declararnos ignorantes porque cuando uno se declara ignorante queda desprotegido en la realidad. Es como cuando comprendemos todo lo que no sabemos, el mundo te abruma. Es como el primer shock, ¿no? Al darte cuenta que en realidad, che, no manejas ni la vida, ni la muerte, ni lo que pasa por adentro de tu cuerpo, ni lo que pasa por afuera, ni que si invertiste nadie te lo va a asegurar, porque de repente guardaste la plata en un colchón porque te dijeron que los bancos iban a fundir, se prendió fuego la casa, se prendió fuego la casa con la plata. Digo, cuando te das cuenta que no controlas variables, que nada, decís, bueno, ¿qué me queda? Decir que soy ignorante frente a todo esto y frente al misterio. ¿Puedo mitigar todo el riesgo? No, pero puedo ir aprendiendo cómo hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, bueno, voy a ir tomando de las personas que saben, que son especialistas en ciertas cosas, parte de su aprendizaje para incorporarlo dentro mío. Y lo voy haciendo parte de mis herramientas y parte de mi vida. Para eso la red es re importante. Entonces, si vas a emprender, júntate con emprendedores. Si vas a invertir, júntate con inversores. Si vas a profundizar en la psiquis o querés hacer un viaje intergaláctico, fíjate con quién haya hecho esas cosas. No garantiza que la historia sea parecida, pero va a generar un contexto de márgenes. Yo lo hice, me fue muy mal, yo lo hice, me fue muy bien, me fue intermedio. Por lo menos hay una preparación emocional para la vida. Buenísimo, Nico. Bueno, y ahora ya quizás para ir encontrando una parte más final, para mí hay como una especie de juego. Para que vos puedas completar, en este caso, el primer juego sería que vos puedas, te voy a decir una frase, una oración, y vos puedas completarla con la palabra o las Bien, palabras que faltan. Lacan Bueno, dentro del dice así. grupo. Exactamente. Tu realidad externa se puede volver un problema cuando, Te desconectás de tu propia verdad, si no revisas tus patrones inconscientes, probablemente termines. repitiendo tu historia continuamente. Espiritualidad, no siempre. Es luz. Las tres herramientas más importantes para una vida económica saludable son, Las 3 herramientas para una vida económicamente saludable son, voy a decir una si querés para que sea un poco más fácil. quiero sentirla, pensarla, em, pensar en grande, hacer muy pequeño y revisar constantemente Relación con el dinero es un espejo de. tu valor propio. Y ahora te voy a nombrar algunas emociones o situaciones emocionales, y vos quizás me puedas responder cómo las abordarías de las leyes universales. Te leo varias y si querés vos elegís la que más te resuene. No, dale. Sería miedo a la escasez, culpa por tener plata, envidia del éxito ajeno, ansiedad por el futuro económico o gratitud por lo que tengo. Si querés elegir una o dos y puedes contarnos cómo lo abordarías de las leyes universales o de tu propia impronta. Me encantan todas. Para vos, si fuéramos a la ley de mentalismo, la forma más sencilla de explicar la ley de mentalismo es decir que nosotros tenemos sistemas de creencias. Si nosotros nos preguntáramos de qué está construida una creencia, te diría que son 4 elementos: pensamientos, imágenes, emociones y certezas. Cuando generalmente los seres humanos trabajamos mucho en visualización, imágenes, pensamientos, si pienso positivo, negativo, neurociencia, emociones, psicología, psiquis, y nos olvidamos de una cuarta pata que casi nadie la trabaja, que es el mundo de la certeza. Es como escasea el trabajo de la certeza. ¿Y qué sería eso? Yo puedo trabajar mucho a nivel pensamiento, a nivel emocional, a nivel visualización, a nivel psiquis, pero si yo no creo en todo lo que pienso, veo y siento, lo anulo por completo. El mundo de la certeza es creer en eso que me estoy diciendo. Parece redundante, pero es la validación de lo que estoy pensando, imaginando y sintiendo. Generalmente descubro que los seres humanos no tenemos certeza de los sueños o de lo que creemos, de lo que podemos ser, de lo que nos podemos convertir, porque no nos sentimos merecedores. Y si hurgo en por qué nos sentimos merecedores,
generalmente es porque estamos llenos de culpa. Entonces, cuando hablamos de finanzas y culpas, que es una de las que trajiste, ¿no? Como culpa de merecer, ¿era? Sí, sí, sí. ¿No? Ninguna persona que se sienta culpable puede merecer. ¿Por qué? Porque una persona que es culpable está sentada en el banco de acusados debiendo. Entonces, una persona que debe solamente puede pagar. Una persona que merece usa eso para hacer algo, pero una persona que paga simplemente está siempre en cero. Entonces, la eliminación de la culpa es un proceso clave para poder generar dinero. Entonces, si mato la culpa, de repente me convierto en un ser que merece. Si me convierto en un ser que merezco, entonces valgo. Si soy una persona que vale, entonces puedo ganar y puedo usar eso para algo. Si no estoy todo el tiempo pagando mi culpa, ¿no? Es como estas creencias judío-cristianas que todos tenemos en toda esta mitad de parte del mundo, ¿no? Es ese conflicto que tenemos con el dinero porque se ha hecho un lobby muy importante de que el cielo será de los pobres, de que la humildad es no tener dinero, que los que tienen plata son garcas. Entonces, el inconsciente colectivo culpa al que tiene dinero. ¿Por qué? Obviamente porque lo hicieron que acceda tan pocas personas, el 2%, que lo hicieron ver que el problema es ese. Y el problema no, el problema es cómo se maneja el poder, nada que tiene que ver con el dinero y con las finanzas. Y una vuelta de tuerca quizás para esta cuestión de la culpa cristiana o más como latina, quizás que se ve también. em, Algo que me hizo un clic a mí fue el pensar como, bueno, tengo la realidad que tengo, lo mejor que puedo hacer justamente para el prójimo es tratar de dar lo mejor de mí. Digo, pensaba Bien. en cómo la culpa no es como inactiva a la larga, porque me puedo quedar regodeándome en una vida culposa toda la vida por la situación en la que nací, los privilegios y demás, y me muero sin aportar mucho y como viviendo con lo mínimo, o todo lo contrario, trato de hacer lo mejor de mí, poder en algún momento generar puestos de trabajo o lo que cada uno pueda hacer desde su lugar. Entonces, digo, me parece buenísimo esto que nombras de cómo la culpa O te deja en un nada, banco sentadito al costado. o nada, también podrías tirarla por el mar, qué sé yo. Ahí viene la moral, la ética del ser humano donde cree que hay algo bueno o malo para hacer. Y esto es lo que es lo más complejo en el mundo de la espiritualidad. Estamos convencidos de que hay bien y que hay mal. Esto es lo que más rompe internamente al ser humano. Esto no significa que yo no tengo adentro trazado qué es el bien y el mal. Yo tengo mi propio trazado de bien y mal, pero entiendo que no es una verdad. Cada uno jura que el trazo que tiene el bien y el mal adentro es una gran, bien y el mal adentro es una gran verdad. Hay que renunciar a eso para ser libres de cómo se usa el libre albedrío, cómo se usa el dinero, para qué. Esto es, no sé, si te lo querés gastar en 70 barcos, es tema tuyo. No, porque tiene que tener un fin social. No, no sé qué, no sé. Cada uno tendrá su propia verdad. Si hay una acción que haces y aparece una voz que te dice que está mal, es la culpa disfrazada. Eso es una voz que está comandada por un juez que esté impuesta o por el sistema o por un sistema de creencias. Nada más. Liberarse de esa voz es lo más complejo para lo que hacemos todo este trabajo, para aceptar que lo que queremos hacer es lo que es más saludable. Em, lo otro que, que, que diría es que el dinero eh, está impregnado de una energía de competencia y de escasez y no está asociado al placer. Entonces, para que el dinero se reproduzca, tiene que ser placeroso, tiene que ser placentero, ¿no? Y estamos por primera vez en una generación donde quizás empezamos a usar el dinero para el placer. ¿Por qué? Porque nuestros papás trabajaron mucho tiempo, porque nuestros abuelos estuvieron en una guerra, los anteriores estaban en el campo. Entonces, también antropológicamente estamos por primera vez en un estadio en donde hay más dinero, aunque esté totalmente mal distribuido todavía, hay más dinero que se empieza a usar para el placer. Entonces, también es un nuevo programa que no tenemos como humanidad. ¿Y qué otra situación emocional o emoción te gustaría quizás abordar como última? ¿Qué nos quedan? Teníamos Culpa, envidia, ansiedad merecimiento. por el futuro, gratitud por lo que tengo o miedo a la escasez. Iba a sumar algo con la culpa. Persona que se siente culpable es una persona. Voy a ser muy duro con lo que voy a decir. Una persona que siente culpa es una víctima disfrazada. Porque
La culpa no tiene acción, la culpa es inactiva, lo único que se queda es regocijándose en el castigo propio. Una persona que se queda regocijándose en el castigo propio no hace. Se queda en ese lugar en una emoción estancada, entonces queda todo el tiempo en un disco rayado que no solamente no hace, sino que profundiza en una emoción. Con lo cual, si hiciste algo que no te gustó, que ahora entendés que no está bueno para tu vida, la mejor forma de honrar lo que hiciste es haciendo algo con ese aprendizaje. Entonces, si te diste cuenta que antes usabas mal tu dinero, que antes gritabas, que eras agresivo, que no cumplías con tu palabra, de nada sirve que te quedes encerrado en una casa castigándote por haber hecho eso porque no le haces ningún aporte al mundo ni a vos mismo, solamente estás disfrazando las ganas de no cambiar a través de sentirte mal. Entonces, ¿querés honrar eso? Haz algo distinto. Ahora no mientas, ahora usa distinto tu dinero, ahora sé fiel a tu palabra y lo que sea. Eso es responsabilidad. Me gusta hablar de la envidia también, en un mundo de redes sociales donde todo el mundo muestra solamente lo positivo, ¿no? Como si el mundo fuera como solamente una emoción. Si fuese solamente una emoción de viajes, comida y felicidad, el mundo es mucho más complejo que eso. A mí me gusta sumar a la ecuación la tristeza, la ansiedad, la desesperación, la no comprensión, estar perdido, son ecuaciones de la vida, son ecuaciones del emprender, son ecuaciones del vincularse con otros, son ecuaciones del futuro, y están buenísimo que pasen. Hay que aprender a convivir con ellas, no demonizarlos. Y cuando hablamos de la envidia, a mí me gusta preguntar es si siquiera recorriste el camino de esa persona que estás criticando. Porque generalmente quien hace un camino donde deja mucha pasión o deja mucho tiempo de su ser, cuando ve otro emprendiendo al lado, sabe tanto lo que conlleva que no critica. Ahora, generalmente el que critica es el que nunca emprendió, el que nunca hizo, porque el que hace ese camino yo lo comparo como esto, lo comparo como ver un bebé que está tratando de pararse, de pasar de gatear a pararse. Una persona que hoy camina nunca diría a ese bebé, mira qué tonto cómo se cae. Incluso cuando se cae, lo aplaude, porque sabe la complejidad de lo nuevo que está haciendo. Ahora, solamente va a criticar un bebé que nunca se paró. Bueno, Nico, y por último, tómate todo el tiempo que quieras. ¿Cómo te gustaría ser recordado? A mí me da igual que me recuerden. Eh, a mí me gusta, quiero vivir bien esta vida, me da igual. Qué sé yo, como quieran. Sí, lo que cuando pienso a veces para qué hago las cosas, yo pienso mucho en el inconsciente colectivo, pienso mucho como en este éter de ideas que nos rodean. A mí no me importa si mi nombre se lo acuerdan, a mí me importa si logré meter algunos virus en el sistema. Porque esos son más eternos que los nombres, hacen más eco en el futuro. Eh, no me importa que se acuerden de mí, pero ojalá en el tiempo que esté acá le pueda meter el inconsciente colectivo la mayor cantidad de ideas que generen posibilidades posibles. Que alguien se levante y diga, che, es posible que yo pueda dedicarme a lo que amo. Che, es posible que yo pueda vincularme sanamente con personas. Che, es posible que pueda estar bien hoy. Porque es posible, porque no es un mundo fantasioso. Pero para eso hay que instalar ideas en el inconsciente colectivo que está plagado de miedo, está plagado de competencia, está plagado de escasez, que le sirve a algunos. Yo tengo que ir a un local a comprar tu virus, el virus que dejaste. ¿Cuál sería el título de ese virus? ¿Qué tiene ese virus? ¿Esto es un juego? No, se me acaba de ocurrir. No, digo que Me esto es dijiste, un juego. Digo que esto ah, es que un esto es un juego. juego, ahí está. No, lo voy a poner al revés. Que esto es un sueño. em, y que ese es un sueño, puedes hacer lo que quieras dentro del sueño. Solamente para que vos puedas hacer lo que quieras dentro de un sueño, tenés que tomar conciencia de que estás soñando. Entonces, yo quiero que tomemos conciencia de que existe la posibilidad de hacer un sueño lúcido. Em, de que vivir de una forma creativa es posible, con todo lo que eso conlleve. Muchas gracias, Nico. La verdad que súper interesante y sé que va muy alineado a todo lo que nosotros, por suerte, también venimos como tratando de fomentar y decir, desde otro lugar, obviamente, pero nada, Ujú. muchísimas gracias. Placer, gracias.